vamos a incorporar en la base de datos el resto de campos que nos faltan y sobre todo lo que son las reglas del negocio. Vamos a ver cuáles son. En principio, en el artículo nos queda por definir el campo donde queremos acumular la cantidad pedida, pendiente de servir. Es decir, pendiente de servir. Cantidad pendiente de servir. Será un campo numérico. Vamos a declararlo de 4 bytes con 2 decimales y con signo. Y si vamos a la tabla de líneas de pedidos, ya tenemos aquí que apunta a su pedido, apunta al artículo, y ahora nos faltaría por añadir el campo cantidad pedida, numérico también, de 4, 2, con signo, y nos falta el campo precio, que también nos falta por definir en el artículo. Entonces vamos al artículo, vamos a crear el campo precio, numérico de 4, 2, sin signo. No le vamos a poner signo al precio. Y vamos a duplicar este campo, control C, y lo vamos a pegar en la tabla de líneas. Y ahora que nos faltaría por crear el campo importe. El campo importe realmente es un campo que siempre se calcula igual. Va a ser cantidad por precio redondeado. En este caso queremos redondearlo pues a 2 decimales. Pues vamos a crear el campo importe, pero de tipo fórmula. Dentro de las fórmulas hay varios campos de tipo fórmula. Elegimos fórmula numérica. ¿Cuántos decimales? 2. Admite signo verdadero. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Pues F4, o hacemos clic en el botón, o pulsamos F4, es lo mismo, y nos sale el asistente de fórmulas. En él vamos a utilizar una función que es redondear. Si nos ponemos encima nos sale el tooltip. Redondeamos el valor de ¿qué operación? Bueno, pues la multiplicación F5 para elegir el campo cantidad, intro, asterisco, que es la operación de multiplicación, por el precio, y el número de decimales, que en este caso lo voy a poner como una constante, que podría ser definido en una variable global como configuración general de la aplicación. Y entonces en todas las fórmulas sería conveniente redondear al número de decimales que esté configurado. Ya tenemos estos campos. Los tenemos definidos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta programar la regla de negocio que nos permita que cada vez que demos de alta una línea, acumule en el artículo la cantidad pendiente de servir. De la misma forma, cada vez que grabe una línea, quiero que me sume el total, el importe de esa línea, al total del pedido. Y a su vez, el total del pedido queremos que nos lo acumule en los totales de todos los pedidos que tenga un cliente. Vamos a hacer todo eso. Lo primero que necesitamos para hacer el cálculo de cantidad pendiente de servir del artículo es saber cuándo una línea está servida o no, para lo cual nos falta un campo todavía. Si vamos a líneas, veremos que tendremos que añadir un campo, vamos a llamarlo servido, que en este caso será de tipo booleano, ya que marcaremos con un check si está servido ese campo o no. Volvemos entonces a nuestro esquema y ¿qué vamos a declarar en las líneas para que cuando cree una línea acumule en el artículo? Pues vamos a ver un nuevo subobjeto de las tablas. Hemos visto hasta ahora campos, hemos visto que se creaban índices, hemos visto enlaces plurales y ahora vamos a ver actualizaciones. Los eventos de tabla o triggers son aquellos que nos permitirían declarar que un proceso se ejecute antes o después de un alta, de una baja o de una modificación, o incluso hay uno que se llama interno, que se produce después de dar el alta, la baja o la modificación, pero antes de lanzarse las actualizaciones. Si lo hacemos mediante triggers, nosotros tendríamos que programar manualmente lo que queremos que haga cuando se produce un alta, que sería acumular la cantidad pendiente de servir en el artículo, cuando
se produce una baja de la línea, que la descuente, y si se produce una modificación, pues que cambie esa cantidad. Pero las modificaciones pueden ser realmente complejas, ya que en una línea puedo cambiar la cantidad, puedo cambiar el estado de la misma poniéndole si está servido o no, y además podría cambiar el artículo, lo que me obligaría a descontarlo del artículo viejo e incrementarlo en el artículo nuevo. Toda esa funcionalidad nos la hace automáticamente el sujeto actualización. Simplemente seleccionamos la tabla sobre la que vamos a hacer la actualización, en este caso la de artículos, y creamos una nueva actualización. Artículos. ¿Qué hay que definir? Bueno, en principio nada, le vamos a poner una descripción y las actualizaciones pueden tener múltiples componentes de actualización. Vamos a crearle un componente. Puede tener múltiples porque yo de una tabla a su maestra puedo declarar diferentes cálculos. Por ejemplo, que sume la base cuando es con un tipo de IVA, cuando es con IVA normal, con IVA exento, con IVA reducido, etcétera, etcétera. Es decir, desde una única actualización puedo declarar múltiples componentes que actualizarán múltiples valores en tantos campos como componentes declare para esa tabla. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es declararle un identificador. Esto es meramente documental. En este caso vamos a calcular la cantidad pendiente de servir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues acumular en el campo pendiente de servir. Acumular, hay dos modos, acumular o valor absoluto. Valor absoluto sería, le pongo ese dato directamente en el campo. Lo vamos a ver a continuación. Y en la fórmula declaramos qué es lo que tiene que acumular. Bueno, pues es muy sencillo. Doy F5, como estoy en la tabla de líneas, lo que tengo que acumular es la cantidad. Es decir, doble clic, la cantidad de la línea del pedido es la que me va a sumar al campo pendiente de servir del artículo. Pero con una particularidad. No siempre tiene que sumar, solo tiene que sumar si está pendiente de servir. Por lo tanto, en condición para que se lance esta actualización, tiene que ser que el campo servido, que es un booleano, sea igual a 0. Porque en el momento en que está servido, ya no me interesa que se cree. O sea, que esté acumulado, la cantidad pendiente de servir. Vamos a declarar otro componente. En este caso, lo que vamos a hacer es que cuando nos graben en una línea de pedido un artículo y sea la primera vez que se vende, y si no tiene precio el artículo, nosotros lo que vamos a hacer es actualizar el precio. Vamos a actualizar el precio en el artículo. Para eso, directamente nos venimos a crear otro componente de actualización, lo vamos a llamar precio, y lo que vamos a hacer es que el campo precio de la tabla de artículos, por valor absoluto, se rellene con el precio que grabo en la línea. Bueno, podemos aplicar un criterio que es bastante real, que es que solo lo haga si el precio que grabo en la línea es mayor que el precio que tengo en la tarifa del artículo. Entonces vamos a pulsar F4, voy a reducir un poco el tamaño de la ventana, y aquí vamos a hacer que la condición sea que el precio de la línea sea mayor que F5 o clic en el botón de el precio del artículo. Fijémonos cómo, por el hecho de tener enlazadas las tablas, como hemos visto en el esquema, toda la información de mi tabla y de las tablas que están apuntadas desde esta está disponible. Incluso podríamos seguir obteniendo información de tablas que están relacionadas. De esa forma, lo que voy a decir es que el precio de la línea, si es mayor que el precio del artículo, estos campos siempre se leen en orden inverso, es decir, siempre va la tabla punto campo, etcétera. Pues lo que le estamos diciendo es, si el precio de la línea es mayor que el precio del artículo, actualizamos en el precio del artículo. Con lo cual, la primera vez que grabemos una línea, si está a 0, le pondremos el precio, y a partir de ahí, lo que queremos ahora es que nos asuma directamente el precio.
Para hacer eso, vamos a ver lo que es el contenido inicial. Por ejemplo, por defecto podemos decir que la cantidad de una línea de un pedido asuma pues 1, porque mínimo nos van a pedir 1. Si queremos más, pues se cambia la cantidad. Pero contenido inicial significa que cuando se da de alta el registro, se va a lanzar este contenido inicial y por defecto ya nos va a salir en el campo el valor 1. Vamos a ver el contenido inicial del campo precio. ¿Qué queremos que salga por defecto en el campo precio? Pues nos gustaría que saliese el precio del artículo. Para hacerlo voy al contenido inicial, F4, F5, y voy a decir que sea el artículo precio, es decir, intro, el precio del artículo. ¿Cuándo se dispara este contenido inicial? Cuando cambie el artículo. Es decir, en el momento en que yo me pongo a grabar la línea del pedido y meto un artículo, se me va a poner en el campo precio de la línea el precio de ese artículo. Si cambio de artículo, me cambia el precio. Una vez que está grabada la línea, aunque cambiase el precio del artículo, en la línea ya no va a cambiar. La línea, el contenido inicial de este campo solo se dispara cuando cambia el artículo de la línea del pedido, solo en ese caso. Ya tenemos entonces declaradas las actualizaciones al artículo desde la línea. Vamos ahora rápidamente a hacer la actualización al pedido. Pues nada, vamos otra vez a la línea y declaramos una nueva actualización, pero esta vez al pedido. Seleccionamos el pedido, actualización, metemos el comentario, le añadimos un componente y lo vamos a llamar total pedido. Campo en el que queremos acumular total pedido. ¿Qué queremos acumular? F4, F5, el importe. El importe de la línea es un campo fórmula. Los campos fórmula no se guardan, no se almacenan en disco, sino que se calculan en el momento que se usan. Por lo tanto, cuando en este momento tiene que hacer la actualización, lo que va a hacer Belneo es calcular el campo importe y acumularlo en el total pedido de la cabecera del pedido. Por lo tanto, los campos fórmula son totalmente operativos en todos los ámbitos de la aplicación. El único lugar donde no se puede usar un campo fórmula es en un índice. No podemos indexar porque ese campo no se puede garantizar su cálculo en el momento de regeneración de índices de una tabla. Por lo tanto, los campos fórmula, quitando la indexación, se usan como cualquier otro campo. Ya tenemos la acumulación de líneas en pedidos. Ahora vamos a acumular los pedidos en el cliente. Pues nada, nos vamos a la tabla de pedidos, seleccionamos el campo cliente, le declaramos la actualización y otra vez repetimos la operación. Le creamos el componente de actualización, queremos que sea total pedidos y vamos a acumular en el campo total pedidos del cliente. ¿Qué campo? Pues F5, el campo total pedido de la tabla de pedidos. Siempre la fórmula pertenece a la tabla en la que estoy declarando la actualización y el campo que se acumula pertenece a la tabla apuntada, a la tabla maestra. Ya hemos terminado de declarar los campos y de declarar las actualizaciones.